La transformación de Laplace, concepto interés práctico. Es una herramienta que se transforma en un problema en el dominio del tiempo en, en un problema en el dominio de la frecuencia. El pastor convierte en una señal senoidal en un número complejo. Aplicaciones. Análisis del régimen transitorio en circuitos descritos por más de dos ecuaciones diferenciales. Análisis del régimen transitorio en circuitos sometidos a excitaciones distintas de simples saltos del nivel. Introducción del concepto de función de transferencia para el analizar la respuesta de la frecuencia de un circuito sometido a excitación senoidal. Relación el comportamiento del circuito en el dominio del tiempo con su comportamiento en el dominio de la frecuencia. Transformaciones. Aplicando la transformada de Laplace se puede mostrar la equivalencia de una resistencia a una bobina y un condensador en una función de sus condiciones senoidales en serie. Bueno, ahí tenemos la fórmula. La fórmula de Laplace convierte un problema del dominio del tiempo en un problema equivalente en el dominio de la frecuencia. Y también tenemos una tabla para transformación de las plazas en todos los casos. F de t es igual a 0 para menor de 0. Función matemática. Bueno, ahí tenemos las funciones matemáticas y la transformar de Laplace. Cálculo de transformada de Laplace. Ejemplo número 1. Se desea obtener la transformada de Laplace de una función y_t. Y_t es igual a t exponencial 2. E exponencial a menos a t. Observando las tablas anteriores podemos escribir que y_t es igual a t elevado a la n f de t. Con n es igual a 2y, ft es igual a e elevado a la menos a t. También puede ser que es igual a f de s es igual a 1 sobre s más a. Y_t es igual a t elevado a la n f de t. Es igual a ys es igual a menos 1 d elevado a la n fs. Todo esto sobre ds es igual a 2 paréntesis a 2 sobre paréntesis s más a, todo esto elevado a 3. Aplicación en circuito. El circuito es la figura en el que la fuente es continua y son datos las características de todos los elementos han permanecido mucho tiempo sin cambios antes del cambio de posición del interruptor. Una vez producida ya no experimentan más cambios. Se desea obtener que Bt para t es mayor que 0. Ahí podemos observar la figura. Tenemos resistencia, una bobina y una fuente. Ahí podemos explicar la ecuación de nudo y relación y de relaciones funcionales. Buenas tardes, ingeniero. Soy Steven Díaz. Le voy a seguir explicando un poco más de cómo se aplica esto en circuitos. Nos dice que teniendo en cuenta que para t es menor que 0, no había energía almacenada en el circuito. Los elementos pasivos estaban desconectados de la excitación.
Ya. En la fórmula tenemos intensidad sobre segundos igual a voltajes por segundos entre paréntesis 1 sobre resistencia más 1 sobre segundos por la bobina más segundos por el condensador, en donde podemos reducir que voltaje por segundos es igual a intensidad sobre el condensador y sobre segundos al cuadrado más segundos sobre resistencia por el condensador más 1 sobre la bobina por el condensador. Esto nos da un igual de una bobina elevado a la menos 1 medido en voltajes sobre segundos. Voltajes por segundos. Dice que la función temporal buscada en la transformada inversa, la Laplace de voltaje por segundos, más adelante se indicará cómo obtener la transformada inversa de la Laplace. Ya. Aquí dice un ejemplo de aplicación a un circuito. Nos podemos fijar que tenemos un circuito que tiene es un circuito RLC, o sea, una resistencia, una bobina y un condensador. Dice, se debe obtener la transformada de la Laplace correspondiente al B voltaje por T. Ya nos dice que perdón, y nos dice que intensidad por T es igual a la K por coseno al watts, y la K es igual a 1.2 amperios, o sea, la potencia, y W es igual a, o radio, es igual, W es igual a un radio sobre segundos. Entonces tenemos la resistencia y es igual a un ohmio. La bobina tenemos a 1.66 y el condensador a 0.625 faradios. Nos dice que se sigue un procedimiento idéntico al utilizado en el ejemplo anterior. El único diferencia es que la transformada de la Laplace correspondiente a la fuente es intensidad por segundos igual a la K sobre segundos al cuadrado más la W al cuadrado. Con lo que en la ecuación 5 pasa a ser, o sea, reemplazando y todo eso pasaría a ser con la fórmula que K es sobre segundos al cuadrado más W al cuadrado. Esto es igual a voltaje por segundos entre paréntesis 1 sobre resistencia más 1 sobre segundos por la bobina más segundos por condensador, despejando BS, o sea, el voltaje por segundo, y utilizando los valores numéricos se obtiene Bs es igual a 1.92 segundos al cuadrado sobre segundos al cuadrado más 1 por segundos al cuadrado más 1.6 segundos más 1. Todo eso sobre voltaje sobre segundos. Ya. También dice que la transformada inversa de la Laplace se trata de obtener la expresión en el dominio del tiempo correspondiente a una expresión dada en el dominio. Procediendo en general la transformada la Laplace correspondiente a una variable de intereses de un circuito es una función racional. Solo aparece potencias enteras de segundos de la formada. Como podemos ver, aquí tenemos la fórmula.
Y gracias.